Génesis capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero invitarle para que meditemos en un tema muy especial en esta preciosa y hermosa noche. Quiero invitarle para que miremos el ejemplo de Jacob de una manera especial. Y quiero hablarle de 2 personalidades en la vida de Jacob. La vida de Jacob. Jacob se le cambió el nombre, se le transformó el nombre a Jacob. Este hombre llamado Jacob luchó con Dios por una bendición especial. Luchó con Dios por una bendición gloriosa. Y la Biblia dice que venció, le arrebató a Dios una bendición especial. Le arrebató esa bendición y se le cambió el nombre de Jacob a Israel. El nombre Jacob significa tramposo, estafador, engañador, uno que suplanta, uno que toma la bendición que no le correspondía, uno que recibe y obtiene algo que no estaba destinado aparentemente para él. Digo que no estaba destinado aparentemente porque la verdad es que Dios es un Dios perfecto y Dios tiene los planes perfectos para cada una de nuestras vidas. Pero las circunstancias de la vida muchas veces nos dicen que no hay bendición destinada, que no hay bendición preparada, que no hay futuro preparado para nuestras vidas. El diablo nos quiere decir que no hay futuro para nosotros. El mundo nos dice en veces que no vamos a poder progresar, que no vamos a salir adelante, que no vamos a vencer las pruebas, que vamos a quedarnos estancados. Pero el Señor dice: y yo te tengo escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde que estabas en el vientre de tu madre te aparté, te escogí y te di por profeta a las naciones. Y yo tengo un plan para tu vida, y yo tengo un propósito para tu vida, y nada de este mundo, de esta tierra, podrá estorbar el propósito que yo tengo para tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Oiga bien, Jacob fue marcado por su vida y fue afectado en su vida por el nombre que recibió desde su nacimiento. Desde su nacimiento le llamaron Jacob. ¿Y de dónde se les ocurrió llamarle Jacob? ¿De dónde se le ocurrió a papá y a mamá decir: este hijo se va a llamar tramposo, este hijo se va a llamar usurpador, este hijo se va a llamar engañador? Imagínese que usted tenga un hijo y le ponga engañador, le ponga el tramposo. Así le pusieron a Jacob. Ese es el nombre que se le dio. Esa fue la identidad que se le dio. Y de repente, como iba creciendo, así lo iban llamando: Jacob, tramposo, ven para acá, usurpador, ven para acá. Porque ese era el significado de aquel nombre. ¿Y por qué se le puso ese nombre a Jacob? Por una sencilla razón. Porque la Biblia dice que Rebeca, su madre, cuando estaba encinta, embarazada, dice que tenía gemelos en su vientre. Estaba Jacob y estaba Esaú. Y dice la Biblia que había una guerra, una lucha, había un pleito en su vientre. Y ella se dio cuenta de aquello. Algo raro estaba pasando en su vientre. Y cuando se dio cuenta de aquello, dice que fue a consultar al Señor y le preguntó: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué hay una guerra? Si así es la cosa, mejor no quiero vivir. Todavía no nacen estos muchachos y ya se están peleando dentro de mi vientre. ¿Qué está sucediendo, Señor? Y el Señor le responde y le dice: mujer, 2 naciones hay en tu vientre, una menor y una mayor, 2 pueblos, y la mayor servirá a la menor, el mayor servirá al menor. Jacob dice que Dios ya estaba profetizándole a Rebeca que 2 naciones había, una fuerte y una débil. Y dice: la fuerte servirá a la débil. Esaú servirá a Jacob. La nación fuerte serviría a la nación aparentemente débil, a Jacob.
Pero dice la Biblia que cuando Rebeca dio a luz, la Biblia dice que la mano de Jacob salió trabada al carcañal de Esaú. Es decir, cuando nacieron con Jacob la mano trabada del carcañal de Esaú, como no queriéndolo dejar nacer, como que Jacob estaba queriendo salir primero, pero como era chiquito, era débil, era más delgadito, parece que no tenía la fuerza para poder salir. Y ahí estaba el otro Esaú, más fuerte, más robusto. Quería salir primero, y Jacob, como no pudo salir primero, se alcanzó a agarrar, déjeme se lo pongo figurativamente, amén, se alcanzó a agarrar del carcañal de Esaú, como diciéndole: detente, no salgas. Pero bueno, ¿cuál era el problema con que saliera uno o saliera el otro? Es que estaban luchando por salir primero. Esa era la lucha que había desde el vientre. Y la lucha estaba en que el que naciera primero iba a ser el primogénito. Y el primogénito tendría los derechos de bendición para su vida. Sería automáticamente bendecido por Dios por ser el primogénito. Y Jacob anhelaba la bendición y nació luchando por la bendición, agarrado del carcañal de Esaú. Esaú alcanzó a nacer primero, y como Jacob nació con su mano trabada, como agarrando del carcañal a Esaú, entonces dijeron: este tramposo quería nacer primero, quería robar la bendición, quería adueñarse de la promesa, pero no se le hizo, quiso hacer trampa y no pudo. Pero la Biblia dice que Dios mira lo más profundo del corazón del hombre, y Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, porque yo estoy eligiendo a Jacob. La Biblia dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció desde el vientre de su madre. ¿Pero por qué razón? Porque Dios desde el vientre de la madre conoce el corazón del hombre, conoce la inclinación del hombre. Y Dios conocía el corazón de Jacob, que aunque era pequeño, que aunque era débil, que aunque aparentemente no nació primero y no merecía nada, pero es el que anhelaba bendición, peleaba por bendición, quería algo especial, no se conformaba. Bueno, ¿qué importa que nazca primero o que nazca segundo? Para Jacob era importante. Jacob decía: yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la primogenitura de Dios, yo quiero algo especial de parte de Dios. Y era débil, no podía alcanzar por su propia fuerza, no podía nacer primero. Pero Dios, que es un Dios justo y fiel, Él dice: el que tiene sed, el que tiene hambre de justicia, venga a mí que yo lo saciaré. Venga a mí, porque el que me busca me encuentra, el que me pide recibe, el que toca recibirá. El Señor conoce los corazones del hombre, conoce los corazones del hombre. Quiero hablarle primeramente de la vida de Jacob para que entendamos el tema. Y lo primero que quiero hablarle de la vida de Jacob es cómo Jacob nació luchando por una bendición. Es más, no le digo nació luchando, le digo desde el vientre de su madre estaba guerreando, estaba peleando, estaba aferrándose a una bendición especial de parte del Señor. Y parece que no se le hizo, parece que no pudo. Por más que peleó en el vientre, no pudo nacer primero. Por más que luchó allá adentro, no pudo conseguir lo que deseaba, porque el que terminó naciendo primero no fue Jacob, sino Esaú. Jacob estaba aferrado, y Jacob dijo: y yo quiero una bendición, quiero nacer primero. No se le concedió nacer primero, pero después de que nació, y parece que ya no nació primero, y parece que Esaú fue el que se llevó la bendición, fue el primogénito. Era como para que Jacob dijera: bueno, ni modo, hice la lucha, no alcancé lo que quería, luché, agarré a mi hermano del carcañal, lo quise detener, no pude, él se llevó la bendición, no alcancé a conquistar bendición, ni modo, debo de conformarme, así debo de quedarme. Esa es la actitud aparentemente que debería de tomar. Pero Jacob no tomó esa actitud, mis hermanos. Jacob no se conformó con que no había podido nacer primero, con que no había podido nacer para obtener la primogenitura, sino aún después de que había nacido. Jacob siempre estaba pensando: ¿cómo le haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lograré? Yo quiero bendición de Dios. Pero Jacob, ya confórmate. Ya naciste al último. Ya no hay esperanza. Ya no se puede hacer nada. Ya todo está perdido. Ya no hay esperanza para ti, Jacob. ¿Que no ves que tu hermano Esaú es el primogénito? ¿Que no ves que las bendiciones van a ir a su vida? ¿Que no ves que no hay nada para ti, Jacob?
Era para que Jacob se rindiera, pero Jacob no se rindió. Jacob siguió luchando, deseando una bendición. Y en una ocasión su hermano Esaú, dice la palabra, que tenía hambre porque fue al campo a buscar caza y no encontró nada. Y dice que llegó y Jacob tenía un guiso preparado y le dijo: dame de ese guiso. Y le dijo: pues te lo cambio. Si tanta hambre tienes, te lo cambio. ¿Por qué? Por tu primogenitura. Si no la pude obtener naciendo primero, saliendo del vientre de mi madre primero, la quiero obtener de cualquier manera, al precio que sea, no me importa. Y yo quiero bendición de Dios. Y dice que Esaú dijo: está bien, ¿para qué quiero primogenitura? Ahí está, dame la comida. Y le vendió la primogenitura. Jacob anhelaba bendición. Después dice que su padre iba a bendecirlo, iba a bendecir a Esaú para impartirle bendición, para impartirle aquella bendición del padre. Pero dice que Jacob se disfrazó y fue y arrebató aquella bendición y terminó bendiciéndolo a él el Señor y no a Esaú. ¿Cuál es el punto que le quiero mostrar a través de la vida de Jacob? Jacob nació, Jacob creció luchando por una bendición. Jacob caminó en diferentes etapas anhelando una bendición, desde el vientre de su madre, después cuando nació con su hermano, luchando con su hermano, cambiándole la primogenitura por un plato de lentejas, después consiguiendo la bendición de su padre de la manera que fuera. Jacob anhelaba bendición, y si no la conseguía de una manera, iba a conseguirla de otra manera. Oiga bien lo que le voy a decir, mi hermano. Cuando uno es conformista, se queda sin bendición. Cuando uno es conformista, se queda sin lo que anhela de parte de Dios. Se nos está yendo un año de las manos. Hay muchas metas que posiblemente te pusiste tú, hermano, te pusiste tú, hermana, y posiblemente pensaste en este año del 2006, mejor dicho, en este año voy a alcanzar esta meta y esta otra meta y esta otra meta. Y posiblemente estamos el día de hoy terminando el año, y posiblemente muchos hermanos no hayan alcanzado la meta que deseaban. Posiblemente estés en esta noche, en este lugar, y voltees hacia atrás y digas: se me fue un año, he pasado un año y no he logrado lo que deseaba, no he alcanzado lo que deseaba, no he adquirido lo que deseaba. Seguramente que no lo voy a alcanzar, mejor me daré por vencido, mejor me rendiré. El Señor dice: hijo, olvídate de rendirte. Los hijos de Dios no se rinden delante de la adversidad. Los hijos de Dios caminan confiados en que deben de luchar por obtener bendiciones de parte de Dios, por obtener grandeza de parte de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Vea bien la vida de Jacob. Jacob luchó con un ángel. Pero antes de luchar con un ángel, Jacob luchó desde el vientre de su madre. Deseaba bendición. Jacob nació sin bendición y vivió, creció, caminó buscando una bendición. ¿Cuánto tiempo pasó? Prácticamente toda su vida buscando una bendición. La alcanzó de una manera, engañó a su hermano, le cambió la primogenitura, después a su padre. Pero todavía faltaba lo más importante, la bendición del Dios de los cielos, que sería la que lo enriquecería, lo fortalecería, lo equiparía con lo necesario. Lo primero que quiero decirle, mi hermano, en esta noche es de que no nos rindamos delante de la adversidad. No nos rindamos delante de lo que no hemos alcanzado. Si este año pasado, que se nos está yendo de las manos, no pudiste conquistar y obtener las victorias que deseabas, no te conformes en vivir como un derrotado. El Señor dice: tienes un año por delante lleno de bendiciones, lleno de retos, lleno de triunfos y lleno de bendiciones especiales de parte de tu Dios. Denle ese aplauso al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Déjeme adentrarme en el tema. Oiga bien, una de las cosas que Dios más mira en un corazón es que tanto anhelamos la bendición, que tanto anhelamos algo especial de Él, que tanto anhelamos y estamos dispuestos a luchar y a pelear
por esa bendición, cualquiera que sea. Puede ser la bendición en el matrimonio. Quiero un matrimonio bendecido por ti, Señor. Quiero un matrimonio feliz. Quiero una familia unida, consagrada, bendecida por ti, Señor. Y no lo he logrado. Todavía mi hijo anda perdido. Mi hija no quiere nada con Dios. Estoy con problemas. Dice el Señor: si no has logrado las metas en este año pasado, si te pasó lo que a Jacob, que luchaste por alcanzar aquello, por nacer primero, por obtener lo que deseabas y no lo has podido obtener, dice el Señor, no todo está perdido. El tiempo no se ha acabado. Dios tiene bendición delante de tu presencia, delante de tus ojos. Dios tiene bendición, pero tienes que aferrarte a ella. Tienes que seguir luchando. No debes de conformarte. Debes de aferrarte a lo que Dios tiene. Debes de aferrarte. Una cosa que yo veo en Jacob es que se aferró. Cualquiera podía haber dicho: Jacob, ya date por vencido. Pero Jacob dijo: yo no me doy por vencido. Yo deseo bendición. Yo anhelo bendición. Se enfrentó al hermano, se enfrentó al padre, se enfrentó al mundo entero, a su tío Labán, y él buscaba bendición de Dios. La Biblia dice que cuando regresaba del camino de con Labán, su tío, ya venía con esposa, ya venía con hijos y ya venía con muchas bendiciones de parte de Dios, con bendiciones terrenales, con ganado, con vacas, con ovejas. La Biblia dice que venía a enfrentarse a una dificultad, y la dificultad era que su hermano Esaú posiblemente todavía lo quería matar, posiblemente iba a estar enojado y iba a querer destruirlo. Pero dice la palabra del Señor que Jacob se apartó de su ganado, de sus mujeres, de sus hijos, los dividió y les dijo: váyanse por allá. Y él se apartó por acá, por otro lado, y se apartó con el fin de buscar el rostro del Señor, con el fin de enfrentarse a su Dios. Y enfrentándose a su Dios, el Señor comenzó a manifestarse a través de un ángel, de un varón. Y dice la palabra que aquel varón, aquel ángel, comenzó a luchar con Jacob. Y Jacob luchaba con aquel ángel. Y curioso, el ángel no le podía ganar a Jacob. Dice que Jacob prevaleció contra aquel varón. Jacob estaba ganándole a aquel varón. El varón queriendo zafarse, queriendo soltarse, y Jacob lo agarraba y le decía: no te suelto. Jacob sabía que aquel no era cualquier personaje. Jacob sabía que aquel era el mismo Dios de los cielos manifestándose a través de un personaje, a través de un ángel. Jacob sabía quién estaba delante de él. Jacob sabía con quién estaba luchando. Y cuando Jacob se enfrenta a este ángel, se enfrenta y se aferra a la bendición que deseaba de parte de Dios. Nunca te des por vencido, hermano. Nunca te des por vencida. Nunca te conformes. Nunca bajes la guardia. Lo que no alcanzaste el año pasado, lo puedes alcanzar en este año presente, en este año entrante. Lo puedes alcanzar de parte de Dios. Pero aférrate, agárrate de la bendición. No te des por vencido. No te conformes. No digas: no hay nada para mí. Aférrate a lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia que Jacob, cuando estaba luchando con aquel varón, llegó el momento cuando aquel varón le dijo: ¿sabes qué quieres? Suéltame, porque ya raya el alba. Toda la noche estuvo luchando con Dios. Toda la noche luchaba por una bendición. Y llegó el momento cuando Jacob le dijo: quiero que me bendigas. Bendíceme, y si no, no te suelto. Quiero tu bendición. Y ya luché contra mi hermano en el vientre, y me alcanzó a arrebatar la bendición, pero no me di por vencido. Nací después, pero crecí luchando y le arrebaté la bendición porque me vendió la primogenitura. Y después luché contra mi padre porque me disfracé y fui y arrebaté la bendición de él también. Pero ahora me voy a enfrentar a ti, Señor, y voy a luchar contigo porque quiero tu bendición. Quiero tu bendición. Y cuando Jacob estaba luchando con el ángel, y el ángel le dice: ¿cómo te llamas? ¿Quieres bendición? Sí, quiero bendición. Pues ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob.
Jacob, una vez más, significa tramposo, engañador, estafador, mentiroso. De esa manera lo había marcado la vida, de esa manera lo había marcado las circunstancias que había pasado, de esa manera lo habían apodado. Esa era la identidad de él. Se había identificado como Jacob. Él se sentía como Jacob. Jacob es engañador, es usurpador. Se sentía como un engañador, se sentía como un usurpador. Así lo llamaban sus padres, engañador, usurpador. Ese apodo le habían puesto, ese nombre era el que lo identificaba. Pero cuando Jacob lucha con Dios, es como que Jacob estaba diciéndole a Dios: Señor, estoy cansado de que me llamen el usurpador, estoy cansado de que me llamen el engañador, estoy cansado de que me llamen aquel que roba, aquel que viene a engañar y a arrebatar bendición con engaño. Estoy cansado de ser el tramposo, estoy cansado de ser el mentiroso, estoy cansado de ser esa clase de persona. Yo quiero ser alguien diferente. Y Dios le dijo: desde este día ya no serás Jacob, ya no serás el tramposo. Desde este día serás Israel, serás un príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y has prevalecido. Dios le cambió su personalidad. Ya no se identificaría como un tramposo, ya no se identificaría como un engañador, ya no se identificaría como un usurpador. Ahora se identificaría como Israel. Ahí miramos a Jacob y a Israel. ¿Quién es Jacob? Es el engañador, usurpador, el que echó mentiras, el que se disfrazó, el que buscaba de una y de otra manera obtener la bendición, pero era todo con mentira, con engaño. Pero dice: estoy cansado de esa vida. Estoy cansado de que me llamen Jacob. Estoy cansado de ser usurpador. Yo quiero bendición de Dios. Y yo quiero ser un bendecido de Dios. Y yo quiero una nueva personalidad. Y yo quiero un nuevo nombre. Y yo quiero una nueva identidad. Ya no quiero vivir el resto de mi vida identificándome como un tramposo. Quiero identificarme como un hijo de Dios, como un príncipe de Dios, como un elegido de Dios. Y el Señor le dice: bueno, has luchado por esa bendición y la has recibido. Desde este día se te cambia el nombre. Dejarás atrás a Jacob y ahora serás Israel, el elegido de Dios, el escogido de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Las circunstancias que pasamos en la vida nos marcan como el mentiroso, como el celoso, como el iracundo. Nos marcan con apodos, con sobrenombres, con identidades. Ahí viene aquel, ahí viene aquella, y nos comienzan a marcar, nos identifican como una persona iracunda, violenta, agresiva, como una persona falta de amor, como una persona falta de perdón, rencorosa, una persona amargada, una persona triste. ¿Cuántas veces la vida nos ha marcado con las situaciones que hemos pasado? A Jacob lo marcó la vida como Jacob. Cada experiencia que iba pasando le recalcaba: eres Jacob. Naciste desde el vientre de tu madre queriendo hacer trampa, queriendo nacer primero, queriendo quitar a tu hermano para nacer tú, detener a tu hermano. Tramposo, Jacob, usurpador. Creciste engañando a tu hermano, creciste engañando a tu padre. Eres el usurpador, eres el engañador, eres ese tramposo. Cada etapa de su vida y cada experiencia que tenía, como que le recalcaba más la misma experiencia que tenía. Eres tramposo, eso eres tú. Eres un engañador, eso eres tú. Nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo. Nunca dejarás de ser el mismo tramposo que desde el vientre de su madre quiso hacer trampa, quiso nacer primero. Nunca dejarás de ser el mismo tramposo que cuando nació y creció engañó a su hermano con trampa. Nunca dejarás de ser el mismo usurpador que se disfrazó para ir a arrebatar la bendición de su padre. Nunca dejarás de ser lo que eres. Así naciste, así eras desde el vientre de tu madre, así naciste, así creciste y así te vas a morir.
Hay veces que de esa manera nos marca el mundo y nos dice: nunca cambiarás, siempre serás la misma mujer, la misma rencillosa, la misma celosa, la misma impaciente, la misma iracunda. Siempre serás el mismo hombre amargado, el mismo hombre rencoroso. Siempre serás. Así eras desde niño, así eras desde pequeño, y así creciste, y así eres, y nunca vas a cambiar. El mundo le dice a uno muchas veces: siempre serás el mismo, nunca serás nada, nunca saldrás adelante, nunca prosperarás en tu vida, siempre serás un fracasado en lo que hagas. Pero Dios dice: eso es lo que te dice el mundo, esa es la cara de Jacob, esa es la personalidad que tiene el hombre cuando todavía el Señor no viene a entrar a tomar control en su vida. Pero cuando aparece el Señor y luchas para que el Señor haga un cambio en tu vida, cuando el Señor aparece, dicen: mira, ¿sabes qué? Delante de los hombres ellos dicen que nunca cambiarás, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y yo tengo una nueva identidad para ti, yo tengo un nuevo nombre para ti, yo tengo una nueva vida para ti, yo tengo un nuevo carácter para ti. Tengo un carácter pasivo, tengo un carácter amoroso, tengo un carácter lleno de comprensión, lleno de paz. Tengo una nueva personalidad para ti. Tengo una nueva personalidad para ti. No quiero que sigas siendo aquel Jacob, quiero que seas Israel. Tengo una nueva personalidad para ti. Hermanos, hermana, hermano, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué personalidad tenemos? Tenemos una personalidad como Jacob, rencorosos, llenos de amargura, llenos de odio, llenos de cosas negativas, marcados por las heridas que el mundo nos hizo, que la vida nos hizo, amargados porque alguien jugó con nosotros, porque alguien se burló de nosotros, porque alguien nos hizo daño. ¿Cuántas veces crecemos con esa personalidad? Y cuando crecemos con esa personalidad, rencorosos, odiando, amargados, ¿por qué? Porque alguien me hirió, alguien me dañó, alguien me traicionó y me llené de amargura. Y desde ese día sigo de esa manera y parece que nunca voy a poder cambiar. Eso es lo que el diablo puede decir, pero el Dios de los cielos que está presente en esta noche te dice otra cosa: tú no vas a poder cambiar, pero yo sí te puedo cambiar, dice el Señor. Y yo estoy aquí para cambiar, y yo estoy aquí para bendecirte, y yo estoy aquí para sacarte adelante. Eso dice el Señor, eso dice el Señor. Pero hay que luchar por un cambio de nombre. ¿Qué significa el nombre? El nombre refleja la persona que es aquel ser, la personalidad. ¿Quién es? ¿Eres Jacob o eres Israel? Dios marcó la línea de separación de ser Jacob, de las amarguras del pasado. Hermano, estamos atravesando la línea de un año que se queda atrás y entrando a un año nuevo. No te pases al año nuevo con amarguras, con rencores, con resentimientos. Vamos a comenzar el año nuevo. No te pases al año nuevo siendo el mismo hombre, siendo la misma mujer, siendo aquel hombre agresivo, siendo aquella mujer que tiene tantas cosas negativas en su corazón, pensando que no vas a cambiar. No te pases al año que viene, no brinques la línea a este nuevo año cargando toda esa cosa negativa de tu pasado, identificándote con Jacob. No, suelta a Jacob, que se quede en el año pasado, y que este año nuevo ya no sea Jacob el que viva, que sea Israel, que ya no seas tú, que sea Cristo en ti el que viva, que sea Cristo en ti el que se mueva, que sea Cristo en ti el que se glorifique. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Oiga bien lo que le voy a decir. Uno de los peligros más grandes en nuestra vida cristiana es el acostumbrarnos a vivir conformes con lo que somos y no desear una bendición mayor que lo que tenemos. Nos acostumbramos a vivir
acostumbrados, lo llamamos normal, lo miramos normal. Si soy enojón, así es normal, yo así soy. ¿Cuántas veces dice el hombre eso? ¿Cuántas veces dice la mujer eso? Si es egoísta, si es iracundo, si es de la manera que sea, si es celoso, si es rencoroso, como sea, dice: es que así soy yo, es que desde niño era así, es que yo así fui toda mi vida, es que así soy yo. El enemigo te dice: así eres. Pero Dios dice: no, hijo, tú no tienes por qué conformarte en vivir como vives, en ser lo que eres. Dios quiere que seas un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo. Dios quiere que seas alguien mejor, que tomes el reto del Señor, que luches como Jacob. Jacob no se conformó, Jacob no se acostumbró. Jacob pudiera haber dicho: yo soy tramposo y ni modo, así soy, ese es mi nombre. Nací de esa manera, desde el vientre así era, y nací de esa manera, y crecí de esa manera, y moriré de esa manera. Cuando una persona se resigna a vivir diciendo: así soy y así moriré porque así soy, esa es una persona que no aprende a luchar por una bendición de Dios. Esa es una persona que fracasará en su vida porque no está dispuesta a luchar con Dios para que le dé una nueva identidad, para que le dé un cambio de personalidad, para que le quite a Jacob y le traiga a Israel. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si el cambio no lo hubo en el 2006, tiene que haberlo en el 2007. No podemos ser los mismos hombres, no debemos de ser las mismas mujeres, debemos de ser diferentes, bendecidos por el Señor, diferentes, agradables al Señor. Denle ese aplauso al Señor en esta preciosa noche. Jacob e Israel, uno era el tramposo, otro el príncipe de Dios. Uno el estafador y engañador, y el otro el que seguiría la bendición y traería la línea de bendición para todo el pueblo de Dios. Una sola persona, pero con dos personalidades. Una sola persona, pero con dos identidades. Una sola persona, pero que mucho tiempo fue Jacob y después se convirtió en Israel. Cambió su personalidad. Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, no es nada más de decir: oh, pues ya no te llamas Jacob, te llamas Israel. No es cuestión de cambiar un nombre literalmente así nada más. Cuando está diciendo que le cambió el nombre, está diciendo: le cambió su personalidad. Ya no se identificaría como Jacob, sino ahora como Israel. Ya no sería el engañador, el usurpador. Ahora sería el príncipe de Dios, el que lucha por bendición de Dios. Amén, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué personalidad reflejamos? ¿Reflejamos a Jacob o reflejamos a Israel? Veamos lo que dice Romanos capítulo 7. ¿Lo tenemos? Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. Dice Pablo, yo lo que quiero hacer, hay momentos que no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo, y me doy cuenta que no soy yo, sino que es la ley del pecado que mora en mí. Cuando habla de la ley del pecado, está hablando de la carnalidad del hombre. La carne, el pecado está en la carne. El pecado lo heredamos carnalmente de Adán y de Eva. El pecado lo heredamos carnalmente de papá y de mamá. El pecado, las costumbres, los hábitos, todo aquello negativo que traemos, lo heredamos, nos lo transmitieron. Cuando nos maltrataron, cuando nos insultaron, cuando nos dijeron inservible, nos comenzaron a transmitir aquello. Cuando nos maldecían, cuando pasamos cada cosa en nuestra vida, el pecado lo heredamos desde Adán y Eva, y el enemigo va cultivándolo y trabajándolo en nuestra carne cuando no conocemos a Cristo Jesús, queriendo formar una personalidad pecaminosa en nosotros, queriendo hacernos creer que somos así y que no podremos cambiar. ¿Por qué? Porque sentimos la sensación del pecado en nuestra carne. Esta carne está vendida al pecado. Pablo dice, lo que yo quiero hacer, en veces no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero veo que no soy yo, sino es el pecado que está en esta carne. Es el que me quiere llevar cautivo, es el que me quiere llevar desviado. Esa personalidad, esa carnalidad, ahí hay dos personalidades en Pablo. El hombre que quiere hacer lo bueno y el hombre que quiere hacer lo malo. La carne que lo impulsa a lo malo y el espíritu que lo impulsa a lo bueno. Dice, esta lucha la tengo internamente, está dentro de mí. Pero dice el apóstol, cuando yo entiendo que dentro de mi carne no mora el bien, que dentro de mi carne mora el mal, mora el pecado, yo tengo que aprender a despojarme de mi carne. Tengo que aprender a darle lugar a Dios de que venga a trabajar en mi espíritu, para que lo que fructifique no sea mi carne, sino que sea el Espíritu de Dios obrando en mi vida, trabajando en mi vida, para que en mi vida haya fruto de Dios, fruto que glorifique a Dios, fruto que agrade a Dios. Oiga bien, todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Todos nosotros recibimos la herencia de Adán y Eva, el pecado, por naturaleza y por herencia. Ahora, ¿será que hay hombres que tienen más pecado que otros? ¿Será que a algunos les transmitió Adán más pecado y a otros les transmitió menos pecado? No. Pero ¿por qué hay hombres que parece que son más pecadores, matones, asesinos, drogadictos, etcétera, y parece que hay otros más tranquilitos? ¿Será que uno es menos pecador que el otro? En verdad, los dos recibieron la misma herencia de pecado. Los dos se les transmitió la misma herencia desde Adán, desde sus padres. Se les transmitió lo mismo. Los dos traen la semilla del pecado en su carne. Pablo dice, entiendo que en mi carne no mora el bien, mora la ley del pecado. El pecado, la herencia de Adán y de Eva, ahí está en mi carne. Pero entonces, ¿por qué hay hombres que se depravan más y hay hombres que se depravan menos? La razón es porque hay hombres que abren su corazón para que Satanás cultive la semilla de pecado que está en la carne. Cuando uno le da lugar al diablo para que cultive la semilla de pecado que está en la carne, uno comienza a dar un fruto terrible, un fruto malo, un fruto desagradable a Dios. Y en veces uno mismo se queda sorprendido y dice, pero ¿cómo es posible que yo haya hecho esto, que yo haya hecho lo otro, que yo haya hecho aquí, que yo haya hecho allá? ¿Por qué fue posible eso? En veces terminamos o podemos terminar haciendo cosas que nunca nos imaginaríamos que haríamos. ¿Por qué razón? Porque le damos lugar al diablo de venir a cultivar la semilla del pecado que está en la carne. ¿Por qué una persona comienza a ser agresiva, violenta, iracunda? ¿Por qué una persona no puede controlar su enojo? ¿Por qué una persona no puede controlar su carácter? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede
puede controlar y los celos le gobiernan. ¿Por qué? Porque le está dando lugar al diablo de que venga a trabajar la semilla de pecado que está en su carne. Dice el Señor, si quieres un cambio de personalidad, no permitas que el diablo venga a meter sus manos sucias en tu vida. Desecha la carne que hay en ti para que el diablo no pueda trabajar, para que el diablo no pueda cultivar odio, rencores, pleitos, celos. Dale lugar al Señor, que Él cultive amor, gozo, paz, armonía en tu corazón. Mira por un momento, hermano, al año pasado, al año que está pasando. Mira al año 2006, mira para atrás. ¿Qué clase de actitud hay en tu vida? ¿Hubo en tu vida? ¿Qué clase de carácter hubo en tu vida? ¿Qué clase de vida viviste? ¿Qué clase de desarrollo hubo en tu vida? ¿Qué tanto lugar le diste al Señor de que cultivara la semilla de la palabra, la semilla del Espíritu, para que produjera fruto en tu vida, para hacerte una mujer diferente, para hacerte un hombre diferente, para hacerte un cristiano diferente? ¿Qué tanto lugar le diste al Señor? ¿Qué tanto lugar le diste al diablo en tu vida? Gritando, peleando, enojándote, maltratando, ofendiendo, insultando, mintiendo, robando, y solo Dios sabe cuántas cosas haciendo. Piensa este 2006, ¿qué fruto hubo en tu vida? ¿Quién trabajó tu vida? ¿Fue el diablo el que trabajó tu carne y produjo fruto para muerte de tu vida? ¿O fue Cristo el que trabajó tu vida y hubo fruto que glorifica el nombre del Señor? Dice el Señor, dale lugar a mi espíritu para que sea bendición la que brote de ti, para que sea bendición la que fluya a través de ti. Hermanos, muchas veces uno tiene que llegar a un grado de cansarse, de decir, ya no quiero ser el mismo. Jacob se cansó de ser Jacob. Jacob se cansó de ser el engañador. Jacob se cansó de ser el usurpador y dijo, ya no quiero ser más usurpador, ya no quiero ser más engañador. Yo quiero ser un hombre diferente. Yo quiero ser un hombre de Dios, que de mi descendencia venga una bendición gloriosa, que dé fruto para vida eterna y no para condenación o para muerte. Ya no quiero ser el que era, ya no quiero vivir como vivía, ya no quiero caminar como caminaba, ya no quiero pensar como pensaba, ya no quiero comportarme como me comportaba, ya no quiero dar el fruto amargo, el fruto negativo, carnal, que estaba dando mi vida. Y dice el Señor, yo puedo cambiar tu nombre, yo te puedo cambiar de Jacob a Israel, yo puedo cambiar tu personalidad, pero quiero que entiendas que en tu carne no mora el bien, en tu espíritu mora el bien. En tu carne hay una ley del pecado que quiere llevarte arrastrando a hacer lo malo, y el enemigo trabaja y cultiva tu carne para producir fruto para muerte. Nosotros cuando damos mal fruto es porque le estamos dando lugar al diablo, pero la Biblia dice, no deis lugar al diablo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de tu vida. Dale lugar a Dios en este próximo año que se aproxima, que tu vida sea un terreno que Dios cultive y no que el diablo sea el que lo trabaje. Que tu vida la trabaje el Señor y no el enemigo. Jacob no se conformó. Jacob sabía que había un Dios poderoso que podía cambiarle su personalidad, su nombre. Amén. Números capítulo 11, lo tenemos. Versículo 4 en adelante. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de beleidio. Dice que sintieron un vivo deseo de regresar a Egipto, de regresar a Egipto.
Lo más difícil en nuestra vida no es salir de Egipto, sino sacar a Egipto de nuestro corazón. Lo más difícil en nuestro corazón no es decir voy a salir, voy a dejar de hacer, voy a dejar el vicio, ya no voy a tomar. Eso no es lo más difícil. Lo más difícil es sacar el vicio de tu corazón, porque tarde o temprano va a volver el vicio a tocar a la puerta de tu corazón, a decirte déjame entrar. Vuelve a recordar lo que hacías, vuelve a recordar lo que eras, vuelve a recordar cómo vivías. Cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en la familia, hay problemas en el matrimonio, y comienza a haber un altercado, una dificultad entre el esposo y la esposa, y lo primero que el enemigo regresa, le dice al hombre: acuérdate, tú la controlabas, acuérdate, tú la ponías en su lugar, acuérdate, si no entiende por la buena, por la mala. Y comienza el enemigo a meterle la cizaña, a querer volver a hacer al hombre, a regresar a Egipto, a regresar acordándose de las artimañas que usaba, de las tácticas carnales que usaba para controlar y manipular. La mujer igualmente tiene problemas. Acuérdate que cuando te enojabas y gritabas no había quien te detuviera. Acuérdate que con tan solo el grito que pegabas asustabas a tu marido, aunque estuviera grandote él y tú chiquita. Acuérdate cómo le hacías, y de esa manera lo controlabas y no te podía hacer nada. Pero el enemigo está haciéndote que regreses a recoger lo viejo, lo pasado, lo antiguo, lo anterior. Tú ya no eres la mujer que eras. Cuando el diablo te diga acuérdate de Egipto, acuérdate de cómo arreglaba las cosas, acuérdate de lo que hacías, dile: ¿sabes qué? Yo ya no soy aquel que era, ya no soy aquella que era. Soy una nueva criatura, creado a la imagen y semejanza de mi Señor. No tengo por qué recordar aquello, no tengo por qué vivir de esa manera. Yo no tengo por qué recordarme de aquello. Se pasa un año, y en este año pasado hay muchos recuerdos. Guarda los buenos, pero no recoja los malos. Tuviste problemas, altercados, discusiones, te ofendió un hermano, te ofendió una hermana, te ofendió el esposo, te ofendió la esposa. No entres al nuevo año con la basura del pasado, con las cosas negativas, con los recuerdos del 2006. Lo negativo, lo positivo, llévatelo contigo al 2007. Llévatelo contigo y entra glorificando al Señor al 2007, alabando su nombre y recordando los triunfos y las victorias que Dios te dio. Pero no entres recordando las amarguras, no entres recordando aquellas cosas negativas, no entres con rencillas, no entres con rencores, no entres con odios, no entres con envidias, no entres con menosprecios, no entres al 2007 de esa manera. Vas a amargar tu vida y vas a destruirla. ¿Qué le estaba pasando a Israel? Sintieron un vivo deseo de regresar a Egipto. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Hemos salido del mundo, pero el mundo ha salido de nosotros, hermanos. Hemos salido de aquella vida, pero esas costumbres y hábitos han salido de nosotros. ¿Los hemos dejado atrás o seguimos recogiéndolos y recordándolos como el pueblo de Israel, deseando lo que hacíamos, deseando vivir la vida que vivíamos, deseando tener la actitud que teníamos, deseando comportarnos como nos comportábamos? Hemos salido de Egipto. Hemos salido de aquella esclavitud, y aquella esclavitud ha salido de nosotros. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Cristo nos cambia nuestras vidas. Cristo rompe las cadenas de maldición generacional, de padre, de madre, de abuelo, de abuela. Cristo, la sangre de Cristo tiene poder para romper con todas esas artimañas, tiene poder para deshacer todas esas cosas negativas. Tiene poder la sangre de Cristo. Alguien preguntará: hermano, si la sangre de Cristo tiene poder para romper todo eso, ¿por qué fulano no cambia?
¿Y por qué fulana y sutano no cambia y sigue en lo mismo y ya creyó en Cristo y habla en lenguas y está en el altar y brinca y salta y hace tantas cosas, pero no cambia su vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que no tiene poder el Señor? El Señor tiene poder. ¿Será que la sangre de Cristo no fue suficiente para liberarlo? Claro que es suficiente. Pero ¿cuál es el problema? Este es el problema. Cristo rompe las opresiones, las ataduras, todo aquello que nos ataba. Él rompe y nos suelta para que seamos libres. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos soltar. Nos aferramos al pasado, nos aferramos al rencor y al odio, nos aferramos a lo que nos hicieron, al maltrato, a la decepción, nos aferramos a la herida de la traición y de la decepción, nos aferramos y no queremos soltar. Es que lo que me hizo, es que lo que me dijo, es que lo que me pasó, es que lo que experimenté, es que lo que viví, es que todavía me cala y me duele lo que me dijo mamá cuando era niña. No que Cristo no tenga poder para libertarte, es que tú no has querido soltar. Sigues agarrado, sigues agarrada, y el Señor rompe lo que tú deseas que seas, que te liberte. Es decir, el Señor rompe lo que te oprimía, pero lo que tú deseas seguir agarrando, el Señor no lo rompe. Lo que tú deseas seguir manteniendo, el Señor no lo rompe. El Señor dijo: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tú tienes que soltar, tú tienes que libertarte, tú tienes que desechar lo pasado, tú tienes que dejar a un lado aquello para que seas libre. Aleluya, para que seas libre, para que seas libre. Hay hermanos que están en este lugar, han pasado por situaciones, circunstancias, cosas en la vida, en este año pasado, en el año antepasado, y aquello ya quedó atrás. Ya estás acá, pero todavía sigues agarrado, agarrada de aquello del pasado, de aquello que quedó en el año pasado, de aquello que hace 5 meses, 8 meses, 9 meses que te hicieron. Todavía sigues aferrado. La persona ya no está aquí, la persona ya se fue, la persona no sé qué pasó, pero tú sigues con aquello en tu corazón. No has soltado, no has podido ser libre, no has podido perdonar, no has podido soltar aquello porque sigues aferrado, aferrada a aquello. Y el Señor dice: hijo, no entres al año 2007 aferrado a las cosas del pasado. Entra sintiéndote libre, entra declarándote libre, entra sin las amarguras del ayer. La sangre de Cristo te liberta, pero tienes que soltarlas tú, tienes que desecharlas tú. Aleluya, tienes que desecharlas tú. No es suficiente, no es suficiente con decir: ya creí en Cristo. No, puedes creer en Cristo y seguir atado. ¿Por qué? ¿Que Cristo no tiene poder para libertarme? No, Cristo sí tiene poder, pero tú te sigues aferrando a no soltar tus amarguras, a no soltar tus heridas, a no soltar tus situaciones, y eso te ata y te destruye. Es decir, el pueblo de Israel estaba atado, no porque Cristo, no porque Dios no lo quisiera liberar, sino porque ellos seguían aferrados al pasado. Ellos habían salido de Egipto, ya no estaban allá en Egipto, ya no estaban en la esclavitud, ya habían salido. Pero a pesar de que estaban fuera de Egipto, Egipto seguía dentro de ellos. Puedes estar fuera del problema, pero el problema sigue dentro de ti. Puedes estar lejos de aquella situación que pasaste, pero la situación sigue dentro de ti. Sigues agarrado, y eso es un peso que te carga y que te cansa y que te agobia y que te destruye al final de cuentas. Por eso es que no podemos seguir con las mismas costumbres, no podemos seguir aferrados a aquello que nos ha sucedido en la vida, en el caminar. Tenemos que dejarlo a un lado. Deja el pasado atrás. No dejes que el diablo use tu pasado para destruir tu presente y igualmente destruir tu futuro. No lo dejes. Es tiempo de que le cierres la puerta. Es tiempo de que en este año que entra te pongas en las manos de Dios y le digas: Señor, voy a entrar limpio, voy a entrar libre, voy a entrar glorificándote. No quiero amarguras, no quiero ataduras. Quiero soltar todo lo que me estorba. Quiero soltar todo lo que me estorba. Quiero soltarlo. Quiero soltarlo.
La Biblia dice: conforme a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre. Despójate de las amarguras, despójate de las ataduras, despójate de los estorbos, para que puedas entrar libre, para que el Señor en verdad te dé la libertad que quiere darte. Lo más importante no es salir del problema, lo más importante es que el problema salga de uno. Lo más importante no es salir de la circunstancia que estaba pasando, sino que la circunstancia salga de mi corazón. Lo más importante no es pasar y salir y dejar a un lado atrás lo que es aquella amargura de aquel fracaso que tuve en la vida, sino lo más importante es arrancar aquel fracaso del corazón. Y Cristo lo arranca de tu corazón. Cristo te cambia de Jacob a Israel, pero tienes que soltar, no te aferres. Tiene que haber una renovación en tu mentalidad, tiene que cambiar tu personalidad. Ya no el mismo hombre, ya no la misma mujer, ya no el gritón, ya no el mentiroso, ya no el chismoso, ya no el celoso. No, ahora debe de ser el amoroso, el pacífico, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Ahora eso es lo que se debe de mover en tu vida y en tu corazón. No dejes que se mueva otra cosa. No dejes que se mueva otra cosa. No dejes que se mueva otra cosa. Si me comprende, mi hermano. Oiga bien, le termino con este punto. Se dice históricamente, en la guerra civil que hubo en este país, se dice de que lo más difícil no fue pelear la guerra para libertar a los esclavos que estaban oprimidos en este país. Lo más difícil no fue pelear esa guerra. Lo más difícil fue cuando se ganó la guerra y se llegó con los esclavos y se les dio su liberación, su papel, diciendo: eres libre. El esclavo decía: no, yo aquí estoy bien, yo estoy aquí bien, vete, eres libre. No, yo quiero seguir aquí. Pero ya no tienes por qué ser esclavo, vete. Es que nació como esclavo, creció como esclavo, vivió como esclavo. Lo único que estaba acostumbrado era a ser esclavo. Se había acostumbrado a mirar como algo normal la esclavitud en la que vivía. Y ese es el peligro más grande para nuestras vidas, que tú llegues a mirar como algo normal la esclavitud en la que en veces vivimos. La esclavitud de celos, la esclavitud de gritos, la esclavitud de ira, la esclavitud de contienda. Es que yo así soy, es que yo así vivo, es que yo así he sido desde chico. Te aprendes a mirar como algo normal aquella esclavitud. Tanta sangre que se derramó en la guerra civil de este país para libertar a los esclavos, y parece que era en vano, porque aunque la sangre se había derramado y aunque la guerra se había ganado, ellos estaban acostumbrados a seguir viviendo como esclavos, porque para ellos era lo único que conocían y para ellos era normal. Se habían acostumbrado sus vidas a vivir en esa condición como esclavos. No te acostumbres a vivir como esclavo. Esclavo del chisme, esclavo de la crítica, esclavo de todo lo negativo. No te acostumbres. Si en un momento te gana el chisme, te gana la crítica, no te acostumbres a vivir de esa manera. Pelea por no ser de esa manera. Pelea por tu liberación. Suelta eso, que Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para darte una verdadera liberación para gloria de su nombre. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa noche. ¿Será que la bendición que se ganó en la guerra, tanta sangre derramada, no era efectiva? Sí lo era, pero ellos, los esclavos, no sabían vivir libremente. No estaban acostumbrados, estaban acostumbrados a vivir como esclavos y querían seguir viviendo así. Cuando el cristiano cree, cuando el hombre cree en Cristo y se convierte al Señor, ¿será que la sangre que derramó Cristo no es suficiente? Sí lo es. ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no cambia el hombre? ¿Por qué no cambia la mujer? Porque ya se acostumbró a vivir de esa manera. Ya se acostumbró a caminar de esa manera y lo está destruyendo esa clase de vida. Cristo nos dice en esta noche: no te acostumbres
a vivir como has vivido. No te acostumbres a ser la mujer o el hombre que has sido en las áreas negativas de tu vida. Tiene que haber un cambio glorioso. Suelta lo que te ata, porque Cristo ha roto las cadenas. Pero solamente se cumplirá efectivamente aquello cuando soltemos nosotros aquello y le demos lugar a Dios para que se cumpla y se manifieste la verdadera liberación en nuestras vidas. ¿Estamos comprendiendo? Póngase de pie en esta noche.